Isla llamada teatro, con Ed Reseña. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada o Ed Reseña, y en mi isla de la escuela había un morral, horas y horas en los laboratorios de edición, mucho café y alguna que otra risa por ahí. Hoy comenzamos un especial dedicado a las personas que estudian teatro, que estará dividido en 2 partes. En cada parte conoceremos a 2 estudiantes. La idea con estas 4 entrevistas es poder conversar con quienes están estudiando o están terminando un proceso de formación profesional en algo relacionado con el teatro y o la actuación. Me interesa poder hablar de la escuela, de la manera en la que se enseña ahora, ya el viejito, y de cómo cada una de estas personas han vivido su proceso de formación. Y antes de empezar, quiero decir algunos puntos importantes. El primero es que seleccioné a estudiantes de quienes he visto sus trabajos, ¿no? O sea, he visto sus exámenes y que están en su último año. O sea, de hecho, todos tienen como esa misma característica, que están terminando la escuela. Por lo tanto, aquí se habla mucho de retrospectiva, de cómo ha sido su camino en la escuela. La idea es hablar de experiencias individuales de cada estudiante, pero pues será inevitable también hablar de las escuelas. Y en este especial hay un estudiante del CUT, 2 estudiantes del ENAT y una estudiante de Casa Azul. Tengo claro que faltan más escuelas y otras voces, como estudiantes que van empezando o quienes van a la mitad. Pero bueno, esto es como una idea, un experimento para poder ir viendo cómo está el panorama de las y les estudiantes, y espero después tener una tercera o cuarta parte de este especial. Pero pues vamos con estas. Y esta es la primera de 2 partes de este especial. Para mí la escuela fue un espacio de maduración. Maduración como Héctor, como persona. Fue el paso en convertirme en adulto o empezar a hacerlo. Fue un espacio de madurar en el artista que puedo ser y el artista en el que me quiero convertir. Esa voz que acaban de escuchar es la de Héctor Manuel Arredondo, estudiante del CUT, que nos acompaña hoy. ¿Cómo estás, Héctor? Hola, estoy muy contento de estar aquí, nervioso también, pero no emocionado. No te preocupes, no, muchas gracias por aceptar. Si hubiera una isla, Héctor Manuel Arredondo, su cara, es que no están viendo su cara. Si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan? Nunca he visto una persona tan contenta cuando le haces esa pregunta, ¿eh? O sea, es que la he ensayado muchas veces. ¿Qué cosas que a ti te representan estarían en tu isla? ¿Qué se podría ver, tocar, oler, comer, escuchar? Se podría escuchar todo el tiempo a los Beatles. Wow. Estarían sonando todo el tiempo, o algún jazz así de trompeta, como Chet Baker, Miles Davis. Se podría oler a lavanda, se podría escuchar el mar, y tendría como un salón, así como una especie de museo de mis cosas favoritas, donde tendría mis libros, tengo un baúl que me lo traje de Durango y allá guardo todos mis libros, entonces tendría como esa versión expandida. Tendría también muchos instrumentos musicales, porque me gusta mucho tocar y cantar. Y tendría un proyector para poder ver todas las películas que quisiera. Muy bien. Ahora vamos con esta dinámica que yo le llamo el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios y queremos conocer un poco más de ti, en este caso de tu experiencia como estudiante. Entonces yo te voy a preguntar por un recuerdo y tú trata de decirme una imagen muy específica, ¿no? De ese recuerdo. En este caso es el recuerdo de la primera obra de teatro que viste o que recuerdas haber visto. El dulce niño de Aguamiel. Pues fue un montaje todavía cuando existía el programa de teatro escolar. Fue de hecho, si no la primera de las primeras obras que llegué a ver, allá en Durango, en el Teatro del IMSS. Y me acuerdo que el actor, que era el dulce niño de Aguamiel, no estoy seguro de quién es ese texto, pero evidentemente no era un niño, era un hombre grandote, con pañal y gordo, que gritaba en medio del escenario, ¡agua! ¡Aguamiel! Y a mí eso se me quedó, esa imagen. Yo creo que porque yo ser niño en ese momento... ¿Cuántos años tenías? Yo creo que iría como en quinto de primaria. O sea, tendría unos, ¿qué? 9, 10 más o menos. Ajá. O 10 más o menos. Ahora, un recuerdo del momento en el que decidiste ya estudiar teatro. Choque.
Sí, para mí ese momento fue un choque metafórico y literal, si te puedo contar esa historia. Ah, ¿chocaste? No, más bien tuve, o sea, como me atropellaron, entre comillas. Sí, sí, no, todo bien, todo bien. Lo que pasa es que cuando yo vivía en Durango, yo estudiaba ciencias políticas en la Facultad de Derecho. Y pues ya como que me había metido por ahí al mundo de la actuación, porque existía una escuela que se llamaba el Centro de Cinematografía y Actuación Dolores del Río, que ahora ya no existe esa escuela, desgraciadamente. Pero yo fui de las primeras generaciones y yo tomé un diplomado en actuación para la cámara. Ok. Y a la par de eso, pues estaba estudiando la licenciatura y siempre tuve como el bichito artístico. Entonces hubo un día en el que a mí se me ocurrió la genial idea de subirme a tocar con mi guitarra a los camiones de las calles del centro de Durango. Ajá. Porque recién acababa de tomar un taller de teatro y pues necesitaba dinero, ¿no? Aparte fue un taller muy revelador con una maestra que se llama Janet Pinela, que también es duranguense. Y fue el taller en el que yo me di cuenta que quiero esto y sobre todo lo quiero para mí, ¿no? Porque sentía que lo que estaba haciendo, la carrera que estaba estudiando y un poco como el lugar en el que estaba no era tanto por mí, sino por pues influencia o por decisiones de mi familia, de otras personas. Entonces ese taller fue lo que despertó como ¿será que esto es el teatro? ¿Será que será por aquí? Y a lo que voy con el choque es que me bajé de un camión con mi guitarra así y iba a cruzar la calle y vi que el semáforo estaba en rojo, pero el camión del que yo me acababa de bajar estaba tapando todavía la avenida, entonces no vi que seguían pasando coches. Y quise cruzar y una camioneta que no se frenó porque el alto está todavía para allá, me alcanzó a impactar con el espejo retrovisor. Entonces todo bien, no fue nada grave, más que el golpe y el susto. Pero bueno, de ahí ya me fui a la Cruz Roja, que me hicieron radiografía y todo. Y recuerdo que estaba yo ahí en la sala de espera, esperando que me pasaran para hacer las radiografías. Y de pronto me quedé pensando y me dije, ya no me puedo hacer más tonto. Me dije, esto es la vida diciéndome, vas, inténtalo, no te quedes con las ganas, no sé. Y a partir de ahí, pues nada. Perdón, ¿ya me hiciste llorar? No, y a partir de ahí nada. No, sí, tú sigue. Cada quien tiene sus temas. No, pues es que a partir de ahí pues fue todo el proceso de asumir esa decisión, ¿no? Claro. Y todo lo que me tomó. Hace mucho no contaba esta historia. No, pero está bien, mira. Si tú la quieres contar, está bien. No, pues gracias por escucharla. Ahora, un recuerdo de tus primeros meses en el CUT, o tu primer semestre o tu primer año en el CUT. Ok. Mi primera clase en el CUT. Fue lo que se me vino a la mente. Bueno, te cuento un poco cómo fue. Yo hice examen al CUT en el 2021, plena pandemia. Entonces, el proceso de admisión que a mí me tocó, si mal no recuerdo, fue el segundo proceso de admisión durante la pandemia que se hizo. Y lo que se buscaba era volver a hacerlo presencial. Okay. Fue un proceso como más corto a como suelen ser los procesos de admisión. Y el primer mes que estuvimos en clases, pues fue completamente virtual. O sea, fue Zoom. Sí. Todo, clases de actuación, de análisis, de canto, de música, de todo. Así, frente a la cámara, el primer mes. Y más o menos como el segundo mes, como para mediados de octubre, empezamos a tener clases como alternadas. Entonces íbamos unos días al CUT, lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves eran clases en línea. Entonces, el primer día, que para mí es este verdadero primer día, de haber ido al CUT, de haber conocido el espacio, las aulas, ver frente a frente a los maestros, que aparte traíamos el cubrebocas y era una cosa todavía muy extraña de asimilar. Pero yo recuerdo que el final del primer día tuvimos la clase de música, que de entrada me parecía peculiar porque la clase de música la teníamos presencial y no en línea. Y ese día entendí, porque más que ser esta clase como teórica, de apreciación, y antes de entrar ya como a la práctica de rítmica y de estas cosas que uno ve en la escuela, el primer ejercicio que hicimos, me acuerdo que era aventarnos una teja, el típico, ¿no? Y
Y uno siempre se toma esas cosas muy en serio, ¿no? Siempre es como, no, voy a dar todo, mi cena, aparte, primer día, entonces quieres que tus compañeros vean que, yo ya, no sé. Y en el primer momento en el que se nos cayó la teja, que seguro fue como a los 20 segundos, el maestro nos dijo, no pasa nada, la recogemos y la volvemos a aventar. Y esa cosa tan sencillita, para mí de pronto fue como que se me abrieron las puertas de la percepción y de pronto dije, ¿en dónde estoy? Estoy en una escuela de artes, pues estoy en un espacio para aprender a ver la vida de otra manera y para aprender a conocerme de otra manera. Y tuve toda esa revelación en ese momento, solo con lo de la teja, ¿no? Claro. Y después siempre lo dije, para mí la clase de música en específico era como una gran metáfora de la clase de actuación, porque trabajábamos desde ese lugar, casi desde la metáfora, pues. Claro. Entonces cosas así que parecían muy pequeñitas, como, o no sé, si nos descuadramos, pues no pasa nada, volvemos a empezar. De pronto es como, pues sí, no pasa nada. Uno va con este estrés, con esto, y sobre todo primer día, insisto. Entonces tengo esa clase así en la memoria. Un recuerdo, más bien, piensa en una imagen del momento que más has disfrutado en tu paso por el CUT. El momento que más he disfrutado en mi paso por el CUT fue en el tercer año. Cuando recién entramos al tercer año, nuestra maestra de actuación era Emma Deep. Y algo que Emma hacía en sus clases, como para conocer al grupo, era pedirnos hacer un monólogo. Entonces yo, como que la premisa era, tomen un personaje o tomen un monólogo que siempre hayan querido hacer, ¿no? Que siempre. Y yo escogí un texto, que en realidad es un cuento, no es un texto de teatro, pero que el personaje de ese cuento es el Minotauro. Es un cuento que se llama La Casa de Asterión. Y el momento que tengo muy presente fue la tercera vez que presentamos los monólogos, porque fue un momento en el que, ya después de las notas de Héctor, estás pensando mucho, y Héctor, esto y aquello. Recuerdo que ese día, antes de salir al foro del CUT a hacer mi ejercicio, yo me pregunté, ¿qué hace este personaje cuando está solo? Porque el cuento y el monólogo habla del Minotauro en su laberinto, y en sí habla de la soledad. Eso es por lo que yo quería hacer ese texto, porque me relaciona mucho. Y yo me pregunté antes de salir a escena, ¿qué hace este güey cuando está solo? Porque literal está solo, nadie más vive ahí. Y como imaginármelo ahí en su soledad, y de pronto fue como, bueno, ya va Héctor. Y como entrar desde ese lugar, aparte estaba yo nerviosísimo, tenía miedo de que se me olvidara el texto. Y recuerdo que iba yo incluso al momento de decir el texto casi como recordándolo. Pero fue de los momentos, si no es que el primer momento en el que de verdad sentí a qué se refieren muchos maestros, muchos actores, cuando dicen que actuar o estar en escena es como volar. Es sentirse libre. Y sentí la libertad de no estar yo preguntándome, yo Héctor pensando y yo estorbando, sino de estar ahí con lo que yo estaba haciendo y lo que yo estaba contando, ni siquiera tanto como con el público, incluso como, creo que fue un ejercicio hasta medio ensimismado, pero cada cosa fue como esto y aquello, y fue un momento de mucha libertad. Y para mí ese fue el momento en el que pude decir, ya no le tengo miedo a actuar. Digo, el miedo nunca se quita, evidentemente. No, claro, pero claro. Y muy bonito cuando terminó ese ejercicio, recuerdo que Emma me dijo, no solo pude ver al Minotauro, sino pude ver a un príncipe. Porque el texto, el personaje del Minotauro es el mito en realidad, él es el hijo del rey Minos, pero es como el hijo, pues odiado, desterrado. Ay, pero qué bonito que te haya dicho eso entonces. Sí. Todo el sentido que cobra. Claro, y para mí también fue una gran lección eso y todo el tercer año en cuanto a los personajes, en cuanto a lo que implica ser un personaje. Terminamos el mapa por fin. ¿Cómo definirías tu paso por el CUT o tu paso por este proceso de formación? Ay, pues mira, voy a decir una cosa muy fea. Dilo. Tú, mira, aquí tú puedes decir... No, suena feo, pero es que es algo que he platicado con gente. Para mí estar en una escuela de teatro, y específicamente por en la que estuve, pero no algo tampoco particular, creo que sucede en todas, es vivir un trauma colectivo. ¿Por qué? Porque yo no sé la definición de trauma según la psicología, pero medio la entiendo como un evento que genera una ruptura.
Entonces, yo creo que pasar por una escuela de teatro, me imagino que en general por una escuela de artes, implica una ruptura muy, muy grande dentro de ti y de todo lo que está pasando a tu alrededor. O sea, el CUT y las escuelas de teatro te desorganizan de tu vida. Te entregas ahí en cuerpo y alma por el tiempo, por la demanda, por lo que sea. Y un trauma colectivo, porque pasa una cosa en el CUT con las generaciones que, pues como somos poquitos y estamos en la misma generación todos los 4 años, de una manera como incluso hasta contra de nuestra voluntad, pues te hermanas. Claro. Con tus compañeras y tus compañeros, porque vivimos todos el mismo trauma, por eso lo llamo un trauma colectivo. Ajá. Y de una generación a otra puede haber similitudes, porque pues claro, es el CUT o de otras escuelas, insisto, pero solo esa generación sabe lo que esa generación vivió. Claro. He escuchado mucho esto decir que ahora como que la educación o la enseñanza ha cambiado, ¿no? Después de esto del Me Too, de cosas que han pasado. ¿Cómo fue tu proceso de formación en cuanto a la violencia, el poder o esta jerarquización vertical? O sea, ¿cómo viviste tú esto en la escuela? O sea, ¿sientes que te tocó una escuela diferente? O de esto que algunas personas hablan de que han tenido ciertas experiencias no agradables. O sea, ¿sientes que te ha tocado una escuela diferente o cómo fue estos temas en tu proceso de formación? Yo siento que me tocó una escuela en transición, pero todavía, y creo que todavía el CUT está en ese proceso de transición, porque cuando yo recién entré, justo se atravesó la pandemia después de este movimiento del que hablas. Y yo recuerdo que como que quedaban todavía vestigios de lo que había sucedido en ese momento en el CUT, de todo el movimiento y de todo. Entonces de pronto como que escuchábamos nombres y escuchábamos cosas y pues sí, los chismes, ¿no? De los pasillos, pero a la vez de pronto todavía era una cosa como, no sé si secreta en ese sentido, porque creo que también pues las personas que lo vivieron ya no estaban en el CUT, o sea, las generaciones y los maestros que en todo caso se fueron y lo que fuera. Entonces creo que más bien por eso no se hablaba tanto, pero sí se veía presente en la manera en la que ciertos maestros abordaban la clase, por ejemplo. Algo que a mí me llamó mucho la atención y desde entonces lo he integrado es que, por ejemplo, recuerdo que los maestros nos pedían permiso para tocarnos. Particularmente en la clase de actuación, de pronto, pues para poner un ejemplo, siempre era como... Y eso empezó a cambiar, o sea, de pronto era como, primero, ¿te puedo tocar? Y ese tipo de cositas. Hay otras cosas que todavía se siguen como repitiendo, que tienen que ver, creo, con una tradición y con lo que se le llama la vieja escuela. Porque a mí me tocó todavía tener maestros de actuación que su método sí era más riguroso y casi buscando esta ruptura, ¿no? O sea, casi al punto de te rompo para de esos pedazos hacer de ti un artista. Y... Muy vieja escuela suena. Ajá, muy vieja escuela. Y todo lo digo así también con pincitas. Pero, digo, hubo cosas como muy valiosas también de eso, pero sobre todo en las formas de enseñar. O sea, sí son cosas que siguen sucediendo, pues, en las escuelas. Y yo pienso, fíjate, curiosamente, con mi grupo en particular, recuerdo que muy al principio... Porque siempre pasa que, curiosamente, y no termino de entender por qué, hay más mujeres haciendo teatro que hombres. A cada lugar al que voy lo confirmo. Pero en todo, sí. Sí, sea un taller, sea el CUT, sea... Bueno, en las escuelas siempre, o sea, tú ves los grupos y siempre son 10 mujeres y 4 hombres. Exacto, ajá. O 3. Exacto. Entonces, yo quiero pensar, alguna de mis compañeras, si escucha esto, me corregirá, pero quiero pensar que eso también abonó a que cuando mi generación entró... como de nuestra parte, de los hombres, de pronto había como también una cosa de... Estamos reaprendiendo a relacionarnos, o estamos quizás como... a lo mejor ni reaprendiendo, o sea, genuinamente aprendiendo a cómo relacionarnos como compañeros, como... Y buscando eso, como el respeto, buscando el apoyo también. O sea, recuerdo que muchas situaciones de pronto... con las compañeras, o cuando hacen la marcha y se preparan para ello, que es también un eventazo en las escuelas,
como buscar ese soporte. Y cuando no había manera, porque es como una cosa muy de, bueno, esto es nuestro y déjenoslo, también saber decir, ok, Claro. como lo respetamos y lo mantenemos a raya. Creo que eso del CUT que a mí me ha tocado. Ok. ¿Qué cosas crees que podrían cambiar en la escuela? O sea, en el CUT y en general en las escuelas de teatro y de actuación, o de artes incluso. Fíjate que voy a responderte con una cosa que no me has preguntado, pero que pienso yo como de las distintas escuelas de teatro que hay. Pero dilo, date, Ajá, date. porque me pasó, no, y te voy a contar, me pasó hace poquito que fui con mi roomie a ver el Trigal de Luciérnagas. Ajá, sí. Yo nunca la había visto. Y Alicia Martínez, la directora, que yo admiro mucho, ella daba clase de máscara en el CUT. Ah. Ajá. Y cuando yo llegué a tercer año, ella dejó de dar la clase de máscara. No. Y yo me acuerdo que vi... Y es la directora de Trigal. Es la directora que de Trigal. usa mucho la máscara. Ajá, que usa mucho la máscara. Y si no necesariamente como la máscara como objeto, pues el lenguaje, ¿no? De la máscara. Entonces yo vi el Trigal y salimos de la función. Y me acuerdo que yo platicaba con mi roomie, que es de la ENAT. Y muy pedantemente le dije... Que es Ale Castañeda, que es nuestro siguiente Ajá, que es Ale entrevista. Castañeda. No la quería spoilear, sí. No, pues ya. Alejandra, que estará aquí. A lo mejor muy pedantemente le dije, ya podrá ella también contar su versión, pero le dije, creo que ya entendí la diferencia entre el CUT y la ENAT. Wow, qué fuerte. ¿Y cuál crees que es la diferencia? Fíjate, también porque conozco, o sea, conozco por ella cómo funciona un poco la ENAT. Yo pienso que la ENAT tiene una cosa que busca explorar más allá de lo que solo conocemos y lo que solo llamamos como teatro. Sino que busca explorar otro tipo de formas escénicas. Entonces, o sea, si lo vemos como en las últimas obras que han estado en temporada, por ejemplo, Lienzo Flores, que era una cosa como muy performática, sí. Ahorita que está Puño Americano, y como todo lo que hace Noemí, que es una cosa ahí medio entre clown y medio que Puño comedia. Americano para mí es la prima perdida de Archiduque. Es lo que todo el mundo o dice. Sea, literal, es la prima, ¿eh? Es la prima perdida, no la prima, la hermana. La hermana desconocida. Bueno, salieron de la misma pluma, sí, ¿no? Sí, y se nota. Así como la varita de Harry Potter, ¿no? Sí. Siento que son del mismo universo, así, cabrón. Tengo que verla, Sí, vela. Pero bueno, o sea, está esa obra, está Big Love ahorita, de las últimas que he visto. O sea, como que yo pienso que la ENAT busca explorar por otros lados, por su diversidad de maestros también. Y el CUT creo que se cierra en su formación a una tradición como más pensada desde la vieja escuela. En los montajes no tanto, porque creo que en el CUT lo de los montajes, o sea, como ha sido una cosa muy de cada generación. O sea, como que cada generación ha sido distinta. Pero respondiendo ahora sí a lo que tú me preguntabas de qué pienso que debería cambiar en las escuelas, yo rescataría mucho, o pienso que le sería muy valioso al CUT, por ejemplo, rescatar ciertas como disciplinas o formas teatrales que van fuera de, insisto, esto a lo que tradicionalmente conocemos como teatro. Que no tiene nada de malo. O sea, yo justo lo pensaba ahorita en el metro. Para mí el CUT es una escuela de teatro dramático. Cómo se entiende y cómo se forma, más allá de que si Stanislavski, si la fregada. O sea, como es una escuela que hace actores dramáticos para trabajar en una puesta en escena. Como se entiende director, texto, lo que sea. Y la ENAT, pues de pronto ves gente que se mete al mundo del performance, o gente que se mete al mundo del clown, o de los malabares, o lo que sea. Y no porque se vayan a quedar ahí. Creo que también eso es algo interesante. O sí, quién sabe. Pero yo creo que abona muchísimo como actor y como actriz. Sobre todo, volviendo al Trigal y de donde vino todo esto, yo de pronto pensaba, es que claro, uno necesita como aprender a expandirse, así todo, en expresión, en gesto, en emoción, en desbordarte, para ya después saber decir, ok, es esta energía, pero aquí. Y a mí me hubiera gustado mucho tener eso, pues, tener más experiencias así. Quizás estuvieron en el CUT de otra manera.
Y ahí también digo, me gustaría a mí haberlas vivido de esa forma. ¿Qué tipo de estudiante eres? O sea, ¿qué tipo de estudiante fuiste? Puedo responder eso de dos maneras. Creo que fui un estudiante frente a la escuela y frente a la institución. Voy a decir apasionado. Que siempre me apasionó lo que hacíamos, aunque a veces no me gustara, aunque a veces no lo disfrutara, aunque a veces estuviera harto, pero esa pasión creo que se seguía viendo en otras cosas, por lo menos en llegar temprano, o por lo menos en de pronto clavarme a estudiar más de lo que hablamos en clase, o ir a buscar lo que sea, porque también fui el estudiante nerd. Seguro mis compañeros me odiaron mucho porque era ese güey que obviamente llegó y ya se había leído todo Chekhov, y entonces obvio era así como, claro, yo conozco esa obra, y sí, fui esa persona. Y eso me lleva al otro que quería decir, ¿qué compañero fui? Qué bonito. Me gustaría mucho hacerle esta pregunta a mis compañeros, de hecho, ahora que ya voy a terminar. Yo, ¿cómo la respondería? Creo que fui un compañero satélite. Creo que estuve como de pronto sateliteando alrededor del grupo, a veces metiéndome, a veces yo mismo saliéndome, pero creo que nunca perdido, sino siempre como con algo cercano, y que cuando de pronto alguno de esos otros asteroides se salía de la órbita, ya me fui por ahí, de pronto yo podía establecer contacto. Como que si bien del grupo estaba un poco como alejado, de las personas podía acercarme más. ¿Qué cosas has descubierto de ti en la escuela o descubriste de ti mismo en este proceso? Descubrí que tengo una sensibilidad por la vida, por el mundo, y descubrirlo se sintió como, por un momento al menos, como tener todas las respuestas. Como que muchas cosas hicieron sentido. Ahora voy con una dinámica de preguntas de respuesta corta. Si dieras clases o enseñaras, ¿qué tipo de profesor, maestro o guía serías? Si yo diera clases en el CUT, por ejemplo, he pensado que a mí me gustaría dar la clase de análisis de textos. Sí, porque soy muy nerd del teatro. Me gusta leer teatro. A mí me encantaría ser como lo fue mi maestro de música. Voy a volver a él porque creo que él entendía muy bien que estar en esa escuela ya es de por sí bastante difícil. Entonces buscaba no hacernos lo más difícil, sino todo lo contrario. Creo que esta ya la respondiste, pero si quieres agregar otra, ¿clase o clases favoritas? Mis clases favoritas de la carrera fueron, actuación con todo y el miedo que me implicaba. Combate escénico. Me gustaba mucho el combate escénico y es algo que me gustaría profundizar. Y verso. Me gustó mucho tener verso. También por el maestro que nos dio esa clase. ¿Y clases que no te gustaron o que fueron tus menos favoritas? Por la razón que hayan sido. Fíjate que tengo recuerdos amargos de la clase de análisis de textos, precisamente, pero porque nos la ponían al final del día. Claro. Entonces ya era así como después de todo el ejercicio, todo el desgaste mental y emocional. Sí, yo, sobre todo en tercer año, que era cuando teníamos los horarios más pesados, yo me desconectaba. Referentes en la creación, o sea, personas, actores, actrices, creativos, dramaturgos, dramaturgas que admires y que sean como tus referentes. Bueno, por ejemplo, el primero que se me vino a la mente no es del mundo del teatro, es de la música. Leonard Cohen. Leonard Cohen me parece que fue un creador muy honesto, y eso es algo que a mí me mueve y me inspira mucho. Del teatro, admiro mucho a Laura Almela. Laura Almela es una actriz que yo admiro mucho, fue mi maestra. Y verla en escena para mí es no solo ver una clase de actuación, sino también como volver a recordar por qué hago esto. Si volvieras a la escuela, o sea, hacer la carrera desde el principio, ¿harías algo diferente? Muchas cosas, muchísimas cosas. Me la tomaría más a la ligera. Curiosamente, ahora que ya estamos en Salem, que es una obra densísima y todo lo que decíamos, yo soy más bien, o yo para mí me digo, güey, juégalo. O sea, no lo mantengas en este lugar de, es que es Arthur Miller, sino juégalo, diviértete, suéltate y ya. Eso haría distinto. Ok. Ahorita que decías Brujas de Salem, cuando estamos grabando esto todavía está la temporada ahí en el CUT. Me comentas que van a tener una función después, a finales de octubre, entonces estén pendientes ahí en las redes de
de la compañía que es Tlacuches. 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 Arroba y Tlacuches para que vean las fechas donde van a tener las especificaciones pues, de esta función extra aparte de la temporada del CUT, y capaz si alcanzan la temporada del CUT, aunque hay muy pocos lugares, tienen que llegar con 1000 horas antes. Pero bueno, a mí lo que me gusta, agradezco, yo voy a decir esto porque yo en pro de las obras cortas, agradezco la versión corta de Las Brujas de Salem porque dura 1 hora 40, 45. 1 hora 40. Y el original dura como 3, o sea, yo vi una apuesta de 3 horas de una vez de Las Brujas de Salem. Es larguísima. Pues a nuestra versión le falta un acto, en realidad. O sea, nos quedamos con los primeros 3 actos. Y yo también siento de pronto que se va volando estando ahí. Sí. ¿En qué tipo de actor te gustaría convertirte? ¿O sientes que te estás convirtiendo? Me gustaría explorar, como te dije, muchos tipos de teatro y muchos tipos de actuación. Me gustaría estar en el carro de comedias o hacer teatro de calle. Me gustaría hacer cosas de máscara, clown. Me gustaría también hacer cosas realistas y lo que fuera. Pero el tipo de actor en el que me gustaría convertirme... Pienso mucho en los actores viejos, porque veo como el dominio del oficio, en lo técnico, el colmillo que le dicen, pero también una honestidad muy profunda en lo que hacen. Y me gustaría ser ese tipo de actor. Uta Hagen decía, yo sé que era respuesta rápida, perdóname, pero Uta Hagen decía, yo solo quiero que el público pueda ver mi alma. Wow. Y a mí me gustaría un día eso. Qué fuerte. Ok. Esta pregunta no es para respuesta corta, pero sí puede ser breve. ¿Cómo te relacionas con los castings, audiciones? Pues mira, estoy empezando, en realidad, sí. Yo estuve como un tiempo peleado, o no peleado, pero retirado del mundo audiovisual. Y ahora estoy empezando. Caí un poquito como en... ¿Blandito? Ajá, en blandito, porque justo me contactó una persona que es agente. Ahora me relaciono con miedo y con incertidumbre, pero con ganas de aprender. Muy bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar teatro o actuación? Yo lo que le digo a la gente cuando me pregunta sobre el proceso para el CUT, siempre les digo que sean ellos mismos. Yo creo que lo que ven en los procesos de admisión es el material que hay. Y creo que un gran impedimento es querer pretender y querer que vean que sabes mucho, que ya hiciste, que lo que sea, que puedes darte 3 mortales y 20 piruetas. Entonces y creo que fue lo que a mí me pasó también, como de pronto decir, pues esto soy, no hay más. Un sueño por cumplir en el teatro. Mira, lo voy a decir aquí para manifestarlo y que algún día en mi carrera teatral se cumpla, porque mi sueño más grande en el teatro hasta ahora es tener una placa en el Julio Castillo. ¡Qué fuerte! Bueno, mira, ojalá que suceda. Capaz sí, no es tan difícil, ¿eh? Siento que no es tan difícil. Bueno, no sé. Exageré, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Bueno, gran sueño. Sí, hay gente a la que las placas les da igual, pero No, pero está bien. O sea, me parece bien. Ahora regresamos para terminar a esta isla, y en esta isla hay un cofre. Está un cofre del tesoro, y en ese cofre están las cosas valiosas que a ti te ha dejado la escuela, te ha dejado tu proceso de formación en el CUT. ¿Qué cosas están en ese cofre? Ay, pues es que lo que más diría que me dejó el CUT fue abrirme los ojos a esta sensibilidad por el mundo, y por eso mismo... Sí, algo que también que haría distinto sería como con esta apertura, con este conocimiento, con este amor por el teatro. Creo que también me dejó un amor por el teatro y por la actuación. Con esas cosas volver a empezar. Okay. Y por último, es el momento en que tú me hagas una pregunta a mí. Ok, bueno, Héctor. Tú que has visto tanto teatro y que entiendo que no eres una persona que vino del mundo del teatro tal cual, ¿crees que el teatro es importante? ¿Crees que es necesario? ¿Crees que vale la pena? Yo diría sí y no. Es que depende mucho del contexto. O sea, una persona, o sea, yo cuando llegué a la ciudad, o sea, más bien, ¿no? Yo hace unos años empezando lo de reseña, sí te diría, oh, sí, claro, es muy importante porque la gente, pero depende del contexto. O sea, ¿tú crees que para la gente que está viviendo cierto conflicto o que está en la guerra o que está en pobreza va a ser importante? Pues no lo va a ser. Pero sí creo que a la larga el teatro sí es necesario y sí vale la pena. O sea, yo creo que sí hay, o sea, de todo el teatro que he visto,
Claro, si nos vamos al específico, hay teatro que no vale la pena. Hay que decirlo también. Pero yo creo eso, o sea, yo sí creo que hay algo en el que, así como yo te preguntaba que te ha revelado o que has descubierto de ti en la escuela, yo sí creo que el ser humano sí se descubre a sí mismo en el teatro. Suena muy romántico, pero sí siento que hay algo ahí, o muy bohemio, que hace que la gente, uno como ser humano, sí se puede ver reflejado en eso. Entonces, eso hace que sí sea necesario y que sí sea relevante. Y hay gente a la que el teatro, como a mí y como a muchas personas, es un ancla y nos ayuda en muchos procesos de nuestras vidas, que no tienen que ver con lo profesional ni que tienen que ver con esto, que tienen que ver con simplemente un escaparate que no te da ni la televisión, ni el cine, ni otras cosas, sino que hay algo vivo en el teatro que uno sí necesita. Entonces, en ciertos contextos te diría que sí es necesario, sí es importante y sí vale la pena, y en otros contextos te diría que no, pero no porque tenga que dejar de hacer, sino porque hay que reflexionar cómo se hace y cuándo se hace. Eso diría. No sé si contesté tú. Sí, por supuesto. Digo, yo tengo mi respuesta. ¿Cuál ¿no? es tu respuesta? Que coincido pues contigo, que el teatro nos transforma. Y yo como actor o como recién egresado de una escuela de actuación, pues, yo pienso que nos transforma primero a los que lo hacemos y luego a los que lo van a ver o a los que lo viven, pues. Claro. Pero me llamaba mucho la atención preguntártelo porque, pues justo, tú, no te conozco tanto, pero entiendo que no vienes desde ese mundo. Sí. Y me imagino que, pues por todo lo que has visto, pues hay cosas que te han atravesado a ti como persona y también otras cosas que como dices, o sea, que no, y que dices, pues no sé. Pero a mí lo que me intriga mucho de las personas que no hacen teatro, pues, es saber cómo las ha atravesado el teatro. Ah, no, pero a mí totalmente, o sea, tanto que hago esto. O sea, es decir, a mí el teatro me ha atravesado de muchas maneras en diferentes etapas de mi vida y me ha acompañado. O sea, para mí me ha acompañado y sí me ha transformado. O sea, yo siento que sí soy otra persona porque para mí me permite ver el mundo. O sea, creo que es eso, ¿no? Claro, y es eso. Saliendo de una función de Las Brujas, justo, fue a vernos un chico que era de Derecho. Y yo me lo encontré pues ahí en yo ya me iba al Metrobús y él me empezó a hablar que el derecho no sé qué y el derecho positivista y la fregada y de pronto solo terminó diciéndome, es que esta obra me movió todo lo que yo pensaba porque me hizo preguntarme todas estas cosas y esta persona que no tiene nada que ver con el mundo del teatro, que se me acercara a decirme eso, para mí de pronto yo con todas mis inseguridades como actor, con todas mis demandas a mí mismo, con mi trabajo, con lo que sea, con salir de esa función pensando hoy estuvo horrible, hice mi peor interpretación de la vida, mañana me van a correr, que llegara esa persona a decirme eso, es como, ok, algo vale la pena. Claro. Pues mira, con eso terminamos. Te agradezco mucho. Algo que quieras decir breve para terminar. Pues agradecerte en primera instancia y decirle a los que nos escuchan que nada, pues que si hay alguien ahí que quiera entrar a una escuela de teatro, que lo intente, que viva el proceso que es intentarlo, porque más allá de si entras o no a una escuela, que eso no define nada, ya el intentarlo ya es toda una experiencia que creo que te pone en el paso de decir quiero esto. Y ya el camino que elijas o el camino que se te presente ya no depende de uno. Claro. Para mí la escuela ha sido un viaje extraordinario de altas y bajas, de errores, de éxitos, de fracasos y de logros, pero un viaje extraordinario a fin de cuentas, muy gozoso y de mucho aprendizaje. Esa voz que acaban de escuchar es la de Alejandra Castañeda, estudiante de la ENAT. Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación. Porque el año pasado yo te vi en Ubu Rey, en tu examen de tercero, sí. Ahora en Big Global de cuarto. Y desde el año pasado yo quería hacer este especial y puse ahí como de, ay, ¿quién quiere estudiar? No sé qué. Y tú me dijiste, yo a mí me interesa. Y yo dije, ya pasó un año, qué pena. Pero después de un año dije, ¿todavía te interesa? Ya te fui a ver a Big Global. Seguimos aquí. Muy bien, qué bueno, pues me da gusto que estés acá. Y este podcast siempre lo empiezo con esta pregunta. Si hubiera una isla
Alejandra Castañeda, o sea, si vieras tu vida como una isla, ¿qué cosas que a ti te representan estarían en esa isla? ¿Qué se podría ver, qué se podría tocar, qué se podría oler, escuchar, comer? Uy, olería a lavanda, todo olería a lavanda, me encanta la lavanda. De hecho, muchas veces, incluso hasta antes de entrar a escena, traigo como mis orejitas de lavanda, así de que, porque es muy relajante, es muy rico. Olería toda la lavanda, habría un montón de gatos y por supuesto que habría un teatro enorme ahí para hacer teatro cuando yo quisiera y como yo quisiera. Muy bien, ay, qué bonita. Ahora vamos a hacer una dinámica que se llama el mapa. Los mapas nos ayudan a conocer los territorios y en este caso queremos conocer un poco más de ti, específicamente en tu experiencia en la escuela, ¿no? Como estudiante, en tu proceso de formación en la ENAT. Esta dinámica consiste en que yo te pregunto por un recuerdo y tú me das una imagen específica. En este caso, la primera es recuerdo de la primera obra de teatro que recuerdas haber visto en la vida. Mi primera obra de teatro, yo creo que fue en Durango. Yo soy originaria de Durango. Tengo 4 años, justo los 4 años que tengo de carrera viviendo aquí en la Ciudad de México. Mi primera obra de teatro fue en Durango, precisamente. Había un grupo de teatro que hacía muchas obras de teatro para niños. O sea, eran como parte de la universidad pública que está ahí en Durango, que es la Universidad Juárez del Estado de Durango. Y había un espectáculo que hacían con canciones de Cricri. Y era como tipo un musical súper bonito. Y había un actor que era virtuosísimo. O sea, de verdad, en Durango no hay escuelas de teatro como tal. Creo que ya hay algunas como de artes escénicas, pero sí, yo recuerdo que ese actor se daba mortales en el aire, vestido de Cricri, con un leotardo así verde completo. Para mí era maravilloso. O sea, esa es la primera obra de teatro que recuerdo. Y recuerdo de verdad maravillarme con todo eso. O sea, era como, no sé si a lo mejor en ese momento yo decía, yo quiero estar ahí, pero sí fue una sensación que es única. O sea, que siento que se vuelve a repetir cada vez que veo una obra de teatro, de que estás viendo algo vivo, esa gente está viva, está representando algo y tal vez no son ellos, pero están vivos y están ahí. Claro. Muy bonito. lindo. Sí, sí. Y mira, ahí tiene un poco que ver con lo que sigue, que es recuerdo del momento en el que decidiste estudiar teatro. Uy, en el que decidí estudiar teatro. Pues es que yo me acuerdo que muy chiquita, yo jugaba con mis amiguitas de que a los 5, 8 años, así chiquitas, de que, ay, vamos a jugar a que yo era una cantante, que yo era Paulina Rubio, yo era Thalía, yo era no sé qué. Y yo decía, no, yo no quiero jugar a ser cantante, yo quiero jugar a ser actriz. Porque yo recuerdo que mi mamá veía mucho novelas, mi mamá era muy fan de ¿cómo se llamaba esta novela en la que salía Angélica Aragón? Mirada de mujer. Mirada de mujer. Y yo veía a Angélica Aragón y decía, wow, qué señorona, qué gran actriz. Dije, yo quiero ser actriz, yo de grande quiero ser actriz. Desde entonces traía como la espinita, pero pues en Durango pues es una ciudad muy chiquita, en ese entonces no había ahorita ya hay como talleres incluso de teatro musical para niños muy chiquitos y así, pero pues no, fue algo que como que se quedó un sueño ahí como arrumbado, hasta que en algún momento en el que estaba yo en la preparatoria, como que en las tardes no tenía nada que hacer, y en el periódico, un anuncio del periódico decía taller de teatro, que no sé qué, para jóvenes y adultos de todas las edades, y yo dije, ay, pues tal vez sea esto. Y me acuerdo que fui a mi primera clase. Yo no sabía nada de teatro, o sea, yo sabía que me gustaba el cine, las películas, las novelas y así, pero nunca pensé que el teatro me fuera a llamar así. Y en mi primer clase yo dije, esto me gusta, ¿qué es esto? O sea, yo nunca había hecho esto, porque, bueno, se pusieron ejercicios de voz, de movimiento, improvisar escenas y cosas, y yo dije, wow, ¿qué es todo este mundo? O sea, de verdad, yo me quedé totalmente sorprendida de que a veces creo que el teatro abarca mucho más y es un poco como más extenso que incluso la actuación para cine, que a veces puede ser muy contenida, que a veces con un gesto chiquitito dices 1000 cosas y te ayuda mucho la edición y la iluminación y un montón de cosas. Y en el teatro como que tiene uno que abrirse más, tiene uno que sacar más de sí mismo, corporalmente, enérgicamente también. Entonces, eso fue como algo que me llamó mucho la atención y siempre tuve la espinita desde que salí de prepa, pero pues yo estaba muy chiquita en ese entonces, tenía mis tiernos 18 añitos y dije, no, a mí me da muchísimo miedo irme a vivir sola a una ciudad. Dije, todavía no es tiempo. Sí quería, pero me da mucho miedo. Entonces, estudié otra carrera en Durango, terminé la carrera, estuve trabajando un tiempo
pero siempre tuve todavía la espinita, ¿no? O sea, los trabajos que tuve pues eran trabajos con horarios de oficina, pues muy godines, ¿no? Como quien dice, como se dice ya ahora. Sí, sí. Y llegó un punto en el que yo me cansé mucho como de esa vida. Yo dije, yo no me quiero morir trabajando así. Dije, tal vez esto no es lo que quiero hacer toda mi vida. Entonces dije, creo que ahora sí es momento. Ya tenía yo 26 años, 25, cuando dije, ahora sí quiero ponerme a hacer lo que quiero, porque justo también fue más o menos en las épocas de la pandemia. Y fue un momento en el que creo que muchas personas nos empezamos a replantear muchas cosas de nuestras vidas, ¿no? De que, ¿qué tal que el mundo se acaba mañana y yo me muero aquí en la computadora o algo así, ¿no? Entonces yo me puse a pensar, pues, voy a aplicar a una escuela de teatro. Es lo que siempre he querido desde hace un montón de años y no tenía ni dinero ni me sentía muy chiquita. Entonces ahora tengo más seguridad, tengo más solvencia económica para intentar esto, dar este salto, que pues no es cualquier cosa, ¿no? Como irte de un lugar tan lejano como es Durango a la Ciudad de México. Claro. Y con cosas culturales muy distintas en muchos sentidos. Entonces, pues fue en ese momento en mi vida, en medio de mi vida godines, que yo dije, no, yo quiero estudiar teatro. Qué fuerte. Y pues heme aquí, Ay, ya acabando la ya carrera. Ya acabando, ¿Sí? Después de 4 años, qué Después padre. de 4 años. Oye, me quedé con una duda, porque quería preguntarte si en tu generación o en las que siguen pasa este fenómeno de si la mayoría que entran son gente que viene de la prepa o son gente como en tu caso, que tienen 20 y tantos o entran incluso de 30 y tantos, porque hay gente que también puede entrar más grande. Sí. Entonces, ¿cómo has vivido tú esto? O sea, ¿tú ves que la mayoría de los estudiantes son recién egresados de prepa o es gente que ya es su segunda carrera, como tu caso? Pues fíjate que creo que en la mayor parte de los casos sí es gente que es o su segunda carrera o como que empezaron alguna carrera y dijeron, no, mejor me regreso otra vez a lo que yo quería, ¿no? Del teatro. Creo que también tiene que ver con una cuestión de madurez un poco, porque justo era algo que yo ya intuía, ¿no? Desde que yo salí de la prepa yo dije, es que yo no voy a poder con una escuela de teatro ahorita, que a lo mejor hubiera podido, pero yo en el fondo sentía que todavía no estaba preparada, o sea, había algo que me decía que es que todavía no. Y creo que al menos en mi caso a muchos sí nos ha servido como de estudiar algo antes o como de ver un poco del mundo antes. Tengo compañeros que no per se que hayan estudiado tal cual, pero se metieron a trabajar o empezaron a buscar como talleres u otras cosas, como que ampliar un poco la mirada, porque luego ya ves que dicen que las carreras artísticas, luego los papás siempre dicen, no, ¿de qué vas a vivir? Y no sé qué. Y creo que en carreras así uno sí tiene que estar bien, bien seguro. Porque si ya tienes a todo el mundo en tu contra, pues a quien menos debes de tener en tu contra es a ti mismo, ¿no? Entonces tú sí tienes que estar bien seguro de eso. Claro. Sí. Oye, continuando con el mapa porque me desvié un poquito, pero un recuerdo de tu primer año en la ENAT, de tus primeros meses, ¿qué recuerdas? ¿Algo que recuerdas? Primer año fue un año curioso porque el primer semestre fue en línea y el segundo semestre fue presencial. Entonces fue ahí medio raro. Pero creo que de los recuerdos más bonitos que guardo de ese primer año, estuve en la clase de actuación con José Caballero. Y él nos mandaba mucho a hacer chikung en los pastitos que están ahí en el CENART, en las áreas verdes. Y recuerdo que su clase siempre comenzábamos así. Y las primeras veces yo me acuerdo que decía, ay, ¿qué es esto? ¿No? Porque pues el chikung son movimientos como súper lentos. Decir, ¿qué es? Creo que entra un poco dentro de artes marciales, más o menos, pero tiene que ver mucho como con controlar la respiración y de alguna forma como que imitas algunos movimientos de la naturaleza, como una cascada, así. Y entonces es solo hacer esto. Okay. Y o si no, como hacer como un mono, así. Pero son movimientos muy lentos y es mucho como para relajarte. De hecho, los recomiendan mucho para personas de la tercera edad y así. O sea, porque no es como de impacto, no es de fuerza, no es yoga. Pero es muy relajante y te centra y te lleva mucho como a ti mismo, ¿no? Estás contigo mismo y estás con tu respiración. Y al principio yo decía, ay, ¿qué es esto? Qué aburrido, qué flojera. Hasta que llegó un punto en el que yo dije, wow, o sea, de verdad estoy aquí, estoy cumpliendo mi sueño. O sea,
pasó de estoy haciendo esto que me está relajando y estoy en medio de las áreas verdes, están los árboles preciosos, que no sé qué, y así, a decir, estoy haciendo lo que me gusta, estoy haciendo de verdad lo que tanto busqué por tantos años, que no me decidía y finalmente estoy aquí. O sea, llegó un punto en el que empecé a de verdad sentir, o sea, ver que mi sueño se estaba materializando, ¿no? Que se estaba haciendo realidad y eso fue muy bonito. Terminamos este mapa y ahora me gustaría que me dijeras cómo describes tu paso por la ENAT, tu paso por la escuela. Uy, es que ha sido un viaje muy extraño. Me imagino. Porque pues uno va con ciertas expectativas, ¿no? Y yo en los talleres de teatro en los que estuve antes de estar en la ENAT, era como súper rigurosa, ¿no? De que siempre llegar súper temprano y siempre ya me sé todo mi texto y siempre le echo muchas ganas, siempre me atrevo a más y hago y así. Y en la ENAT, cuando empecé aquí, me di cuenta de que, sobre todo como ahí por tercer año más o menos, de que luego no podía cumplir con todo, luego no me salía todo, luego llegaba a veces que no me sabía todavía el texto. Y creo que eso es algo del viaje de la ENAT que atesoro como mucho, el darme la chance de poder fallar, darme la chance de decir, también se vale no hacerlo todo bien todo el tiempo. Y creo que eso me ha hecho crecer mucho. Creo que mi viaje en la ENAT ha sido un viaje de aprendizaje, pero a través del error. Muy bien. Sí. Me gustaría preguntarte cómo, si tú viviste una escuela diferente, un ENAT diferente, porque creo que cuando tú entraste fue todo esto después de lo del Me Too y todo el parón que hubo. Entonces, estoy preguntando esto que me interesa, que tiene que ver en si la escuela que a ti te ha tocado, cómo ha sido referente a todo esto de la jerarquía, los procesos verticales, la violencia o la relación con el profesorado. O sea, cómo tú sientes que sí estás viviendo una escuela diferente, una escuela que está en transición todavía. O sea, ¿cómo fue tu proceso en este sentido? Sí, pues ha sido complicado, la verdad. Sí, justamente como mencionas, pues era una etapa, entré yo justo en la etapa de la ENAT en la que recién habían pasado todos los movimientos de Morras ENAT y pues todos estábamos como un poco a la expectativa de que no sabemos qué va a pasar. Creo que durante el primer semestre que estuvimos en línea, pues todo estuvo como bastante tranquilo. Ya después, cuando empezamos las clases presenciales, yo siento que a lo mejor todavía un poco, pero como que los maestros sí nos tenían como un poquito de miedo, un poquito de reserva de, ok, te puedo tocar o hacer incluso alguna corrección de que no es que... Anteriormente me imagino que un maestro fácilmente te hubiera podido decir, no es que lo estás haciendo mal. Pero ahora sí se medían hasta puntos ya exagerados, que incluso nosotros decíamos, es que ¿por qué no nos dicen? Es que ¿por qué no nos dicen bien las cosas? Pero justamente platicábamos en una clase de pedagogía que tuvimos el año pasado, de que digamos que fue como un péndulo, ¿no? De que las cosas estaban como muy, 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 muy mal en la ENAT, muchas denuncias, mucha violencia, mucha agresividad y todo esto, y el péndulo se fue totalmente del otro lado. Entonces lo ideal pues es que de esto de que te digo, ¿no? De que los maestros incluso hasta parecía que nos tenían miedo de decirnos cualquier cosa. Entonces creo que tiene que pasar también un tiempo para que se nivele como este péndulo, que vayamos otra vez en medio, ¿no? De que ni sea de una educación ni una pedagogía violenta ni agresiva, ni que sea laxa y que sean súper pasalones y que no nos dejen hacer prácticamente lo que nos dé la gana porque los maestros tengan miedo de que los denunciemos por cualquier cosa. Entonces, creo que está la ENAT todavía en ese proceso de como que ir nivelando qué tanto sí tengo que exigirle al alumno, qué tanto el alumno tiene que exigirse a sí mismo y no decir es que cualquier cosa es violencia, ya todos me están violentando. Y de verdad, o sea, tener como una visión objetiva de que estamos aquí para chambear, estamos aquí porque nosotros queremos profesionalizarnos y los maestros también quieren profesionalizarnos a nosotros. Entonces, pues estar consciente de eso, ¿no? De que pues lo importante a fin de cuentas es nuestra tarea como actores, es nuestro trabajo. Claro. ¿Qué cosas crees que deberían cambiar o podrían cambiar en las escuelas, específicamente en las escuelas de teatro y de actuación? Creo que sí es una cosa como de los maestros, justamente esto que te mencionaba ahorita,
Pero creo que es también por los tiempos en los que estamos viviendo, ¿no? De que luego había maestros que sí eran como muy laxos o como que realmente, o sea, no eran como muy contundentes de que lo que te pedían a lo que hacían ellos también, ¿no? Entonces, creo que una cosa que creo bien importante es que los maestros sean también pedagogos. Y es algo que no siempre pasa. Claro. De que a lo mejor hay un súper director que ha ganado 1000 premios y no sé qué. Pues pónganlo a dar clases porque ganó 1000 premios y es un gran director. Pero no tiene idea de cómo manejar un grupo, no tiene idea de que en los grupos, y sobre todo pasa mucho en las carreras de actuación, que luego hay personas neurodivergentes, hay personas que tienen como distintas formas de aprendizaje, distintos tipos de inteligencias, ¿no? Entonces, saber cómo acercarte a cada uno de tus alumnos y cómo hacer que ellos entiendan lo que tú les estás queriendo explicar es bien complicado, y creo que es algo que no cualquiera debería de hacer solo porque ganó muchos premios o porque es un gran artista, no sé, un gran actor, que sí, o sea, puede suceder, pero creo que para estar frente a un grupo sí necesitas una sensibilidad como bien específica. Entonces creo que para los maestros que están ahorita, lo ideal sería que sí fueran también pedagogos. Se me hace muy interesante lo que dices porque yo también lo viví. O sea, digo, yo no estudié teatro, pero estudié medios audiovisuales y después estudié cine. Y yo lo veo mucho, o sea, es como, claro, agarras como también, como que hay algo de prestigio que puede agarrar la escuela de agarrar a alguien que está en activo, y normalmente también esa es otra cosa, porque muchas personas que están en activo luego a veces terminan descuidando también. Claro. Entonces también hay algo ahí como de ese balance, ¿no? Pero esto que dices sí me parece importante, esta formación y esta sensibilidad que mencionas al final. ¿Qué tipo de estudiante te consideras? ¿Qué tipo de estudiante? Ay, no, ya me voy a quemar. No. Bueno, no, es que, bueno, yo la verdad, desde chiquita yo he sido una niña muy ñoña, así de que todas sus tareas, aquí está maestro, aquí se los mando. Sí, muy ñoña. Pero justamente, o sea, lo que te decía, justo por ahí en la ENAD, en mi paso por la ENAD, por ahí de tercer año, fue cuando dejé de ñoñar, porque justo ese año, pues en la ENAD se dice que es el año como más complicado, porque la carga de materias es muy fuerte, porque la carga de materias específicamente físicas, llevas combate escénico, en actuación también llevas muchas cosas corporales, también tienes además una clase de movimiento, entonces pues terminas muy agotado, y además también tienes clases teóricas, empiezas a ver verso, empiezas a ver de qué historia del arte, y son como 11 materias en total y todas son muy exigentes. Entonces llegó un punto en el que yo dije, ya, adiós la vida ñoña, ya no puedo ser ñoña, dije, ya esto ya me sobrepasó. Y sí, yo diría que sí suelo ser ñoña con las cosas que me interesan mucho, pero también te digo, aprendí en la ENAD aunque a lo mejor tal vez esto sí me interesa, pero mi cuerpo y mi espíritu me están pidiendo descanso, me están pidiendo otra cosa. Entonces ya como que aprendí un poco a mediar, un poco ahí de que no forzarme ni no latiguearme de que, es que tengo que tenerlo todo. No pasa nada, tranquila, ve a tu ritmo. Ahora vamos con una dinámica que son de preguntas de respuesta corta. Entonces, lo primero que se te ocurra. Si dieras clases o enseñaras, ¿qué tipo de profesora serías y qué clase te gustaría dar? Sería una profesora estricta. Sí, sería estricta, pero buena onda. Sí cotorrearía con mis alumnos. Estricta, pero buena onda. Y me gustaría dar... Sí, actuación, técnicas de actuación, sí me gustaría, totalmente. Sí. ¿Clase o clases favoritas durante tu proceso en la ENAD? Uy, me encantaba la clase de verso con el maestro Ulises Cancino. Ulises Cancino, me encantaba verso, pero también, pues, simplemente actuación que con sus vertientes, que es introducción a la ficción, estructura de la ficción y ya puesta en escena y... Creo que todas las clases de actuación fueron siempre mi favorita, la verdad. Muy bien. Sí. ¿Clase menos favorita o clases menos favoritas? Por la razón que haya sido.
Combate escénico. Combate escénico. Me gustaba, cuando estaba yo en Durango me gustaba mucho el combate, pero no sé qué sucedió en la ENAD, que nomás no daba una. Afortunadamente nunca pasó ningún accidente, pero sí, no, ahí de verdad no di una. Me gusta ver el combate, pero no es lo mío. Ya, no está bien. Referentes en la creación, ya sea actores, actrices, creativos, que tú veas y que digas, son como mis referencias. Uy, esa es complicada porque son muchos. Empezaría sin duda con Julieta Egurrola, totalmente. Laura Almela también. Mónica del Carmen también me encanta. Acabo de ver a Fernando Bonilla también, me encanta él. Si pudieras volver a la escuela, o sea, empezar la carrera desde el principio, ¿harías algo diferente? Y si sí, ¿qué sería? Sí, yo creo que a lo mejor estaría un poco más atenta, porque luego siento que hay muchas cosas que damos por sentado de que, es mi primer año, luego lo voy a repasar otra vez, o luego lo veo, luego le pongo atención, con muchas cosas que son de verdad conocimientos como bien valiosos. Y hay muchas cosas que sí atesoro y que sí guardé, pero guardé como en mi ser, en mi mente, en mi corazón. Pero luego que creo que hay muchas cosas que damos por sentado y tal vez eso, no dar por sentado tantas cosas. Ok, muy bien. Quiero hablar poquito de los dos trabajos que yo vi de la ENAD, que fue Ubu Rey, que fue el de tercero, y ahora Big Love, que, bueno, cuando estamos grabando esto, hace unas semanas pude ver Big Love, dirigida por Mauricio García Lozano. Y algo que me da mucho la atención, que platicamos un poco antes de empezar a grabar, era esto de que alternan, o sea, cada uno de los integrantes del elenco hacen a dos personajes. Entonces me contabas que era también como parte del proceso, o sea, como que era una intención del director de hacerlo de esta manera. ¿Cómo ha sido para ti este examen, que es tu examen ya de egreso de la ENAD, haciendo a dos personajes que son muy diferentes porque uno de ellos es hombre y el otro es un personaje muy importante en la historia? Y que al final es muy importante realmente, porque es alguien que toma una decisión diferente a las demás personajes de esta historia. Sí. ¿Cómo ha sido para ti esto? Uy, pues Big Love. Bueno, en principio justo esto que mencionas sobre el cambio de los personajes, tiene que ver con una cosa también que aprendimos mucho durante el proceso con Mauricio. Y es que él estaba como todo el tiempo puntualizándonos de que estuviéramos en el presente, estar en el presente y estar en escucha con el otro. Entonces, justo para esto, por eso no quería que hiciéramos como elencos fijos. O sea, en realidad estos dos personajes, que cada uno hacemos dos, se mueven, o sea, no es como elenco 1, elenco 2, más bien es que cambiamos todos de que ahora fulanito va a ser tal personaje, fulanito no va a ser el mismo, va a ser el otro, y bueno. Y justo en ese momento de la réplica es cuando tienes que estar más en el presente y más en escucha con el otro, porque pues a lo mejor luego cuando tienes un mismo elenco, luego como que uno se vicia, como que ya sé cómo dice este compañero tal cosa, se lo voy a decir así como siempre se lo digo. Pero cuando es alguien distinto, tienes que estar más a las vivas, porque cualquier cosa puede pasar, porque puede ser que el compañero traiga algo distinto hoy o se le haya ocurrido otra cosa en el momento. Y justo también trabajamos con un método de actuación de Declan Donnellan, que es Las Dianas, que tiene que ver un poco como también para situarte en el presente, de que traigas a tu mente cosas precisas que te hagan estar en el aquí y en el ahora del personaje, ¿no? Y en mi caso, pues me ha servido mucho para los dos personajes, para anclarlos a los dos, porque, como dices, son diametralmente distintos. Muy diferentes. Muy diferentes. Es muy divertido hacerlos a los dos. Aunque considero que en el personaje de Lidia, que es el personaje de la mujer, es en el que he tenido como un reto más grande, porque pues es la que más tiempo aparece en la obra y es como de alguna forma quien va llevando un poco la historia. Y justo me ha ayudado mucho Las Dianas para poder, desde el momento en el que ella entra a escena, que tiene que estar como en un estado de ánimo específico. Muy específico. Viene de una situación muy complicada. No quisiera dar muchos spoilers. Probablemente ya no, o sea, cuando salga esto ya no va a estar, pero
Ajá, pero Big Love va a estar en el CCB Así es. el próximo año. Entonces, para que cuando esté ahí el ciclo del ENAT, vayan a ver Big Love. Sí, vayan a ver Big Love. Pero bueno, hablabas de que no quieres dar muchos spoilers, pero al Ajá. principio tienes que estar en un estado muy específico. Sí, justo, tienes que estar en un estado muy específico. Y esto de las dianas, cada diana es algún recuerdo o alguna memoria precisa de algo que al personaje le haya pasado, que para eso pues tú haces como tu análisis de tu personaje, usas referentes, imágenes, canciones, cosas que te imaginas que le pudieron haber pasado, esto que le llaman pues los antecedentes, y ya justo pues antes de escena te pones como a recordar, como a tomar estas pequeñas cosas de que esto, que incluso nos pasa en la vida misma, ¿no? A mí me pasa cuando tengo un recuerdo de, no sé, por ejemplo, alguien que me gusta, me pongo a pensar, ay, cómo me agarró la mano aquella vez, o ay, cómo se le movió el cabello la vez que estábamos en el cine y no sé qué, y como, o sea, todas esas cositas son las dianas y te hacen volver a revivir de alguna forma esos momentos. Okay. Entonces, pues esa es un poco la técnica que usa Mauricio. Y pues que a mí me ha funcionado para estos personajes. Sí. Bueno. Pues ahí está. No, me interesaba hablar de Big Love, pues ahí cuando regrese. A mí me gustaría verla también para ver cómo cambios en el elenco. Sí. Sería interesante a ver si puedo verla ya después cuando esté ahí en el CCB. Pues para cerrar vamos con unas preguntas que tienen que ver como con el futuro. La incertidumbre del futuro para los que estudian actuación. Preguntas con respuesta corta, ¿va? ¿En qué tipo de actriz te gustaría convertirte o sientes que te estás convirtiendo? A mí me gustaría convertirme en una actriz que ama lo que hace por sobre todas las cosas. Okay. ¿Qué temas te gustaría explorar como actriz, como creadora escénica? Pues es que ahí tengo dos vertientes, porque a mí me gusta mucho el realismo. Me gusta mucho el realismo. Pero últimamente he explorado muchas cosas de performance y teatro político y cosas sociales. Okay. Y creo que es algo que también me gustaría explorar. O sea, creo que no tendría por qué estar peleada una cosa con la otra. Estoy de acuerdo. A mí me gustaría hacer ambas. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te relacionas con los castings o audiciones? Intento tomarlos de manera muy relajada y tranquila, pero la verdad es que a la hora de la hora siempre existe el nervio como cuando vas a entrar a escena. Entonces, creo que es algo que nunca se va o espero que se vaya eventualmente con la práctica, pero creo que eso también te da como una chispita de que sientes esa cosita en el estómago que dices, tengo que hacerlo bien, solo tengo esta oportunidad, es ahora o nunca, como un salto al vacío. Okay. ¿Cómo llevas la crítica, tanto positiva como negativa, hacia, pues sí, en el proceso, tanto en la escuela o en las obras que se han presentado como parte de un proceso académico? O sea, ¿cómo te relacionas con la crítica? Pues creo que la crítica también te afecta o te puede dar para abajo de acuerdo a cómo estás tú. Entonces, yo creo que la crítica siempre es buena porque es de una forma u otra es la visión que tienen los otros de lo que estás haciendo y creo que ensimismarse en creer que solo tú tienes la visión clara de lo que estás haciendo y solo tú sabes cómo lo estás haciendo, pues podría ser, es un poco egoísta. Entonces, incluso cuando sea una crítica mala o buena, creo que siempre es bueno tener los ojos bien abiertos y los oídos bien abiertos para escucharla y tomarla con serenidad, tomar lo que sientas que también te puede servir para crecer tu trabajo. Y si sientes que no te sirve y que va a hacerte sentir menos, pues a lo mejor pues dejarlo a un lado, ¿no? O sea, tenerlo como ahí, pero no clavarte tampoco con eso. Claro. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere estudiar actuación o teatro? Que se animen, que lo hagan, porque sí, yo personalmente tuve muchas dudas al principio, pero creo que uno lo sabe siempre. O sea, hay algo en nuestra intuición, las personas que nos dedicamos a hacer arte y todo esto, hay alguna chispita dentro de ti que te dice, este es el camino, y muchas veces la ignoramos o hacemos mil cosas para que se quede ahí calmadita en una esquina, pero lo cierto es que es algo que uno siempre tiene la certeza. Okay. Entonces, que le hagan caso a su intuición. Muy bien. Un sueño por cumplir en el teatro.
podría ser un cliché, pero me gustaría actuar en el Julio Castillo. Es lo que todos han de decir, de seguro. Héctor dijo tener una placa en el Julio Castillo. Ah, bueno. Especificó la placa, ¿no? La placa pero bueno, también. actuar en el Julio Castillo. En el Sí, Julio es muy Castillo. imponente ese teatro. Sí. Para cerrar, volvemos a la isla, a este concepto de la isla. Y en esta isla hay un cofre del tesoro. Y en ese cofre están las cosas valiosas que a ti te ha dejado tu proceso de formación en la ENAT. ¿Qué cosas valiosas están ahí? Yo creo que el trabajo en equipo, esa es una de las cosas que más atesoro, sobre todo este último año es de las cosas que más pude como darme cuenta de la importancia que tiene. La paciencia con uno mismo y con los demás también. Eso es algo que, bueno, pues pienso que todos trabajamos, ¿no? A algunos nos cuesta más, a otros menos, pero sí, la paciencia, la tolerancia y sobre todo esto que creo que ya mencioné también, pues el amor a lo que haces, amar de verdad lo que haces y recordar todos los días. En mi caso, yo siento que por la historia de vida que tengo y todo el viaje que tuve que hacer para llegar aquí, no solo un viaje físico, sino un viaje de muchas cosas, creo que eso es lo que me mantiene anclada a que esto es lo que amo y estar segura de eso, porque no fue un viaje sencillo. Claro. Entonces es lo que todos los días me recuerdo de que estoy cumpliendo mi sueño en la ciudad en la que quería estar y en la escuela en la que quería estar, y recordarlo siempre es como algo que me mantiene anclada. Ay, qué bonito. Qué bonito para terminar. Es el momento que tú me hagas una pregunta a mí. Ay, ya no sé. ¿Me puedes regresar una pregunta que yo te hice que aplique para mí o puedes crear una nueva? Ok. Esta pregunta que hiciste sobre el tesoro se me hizo muy bonita. Ok. A ver, cuéntame. Igual, cosas que me ha dejado pues del teatro. El teatro. Que yo sé que a lo mejor tú no estudiaste teatro, pero si el teatro es algo que también te gusta y te apasiona. ¿Qué cosas valiosas? ¿Qué cosas valiosas te ha dejado? Muchas. Voy a decir lo que siempre dicen. No, pero aplica. O sea, sí creo que... Y se parece un poco a lo que platicaba con Héctor. O sea, creo que sí me ha dejado otra visión del mundo. O sea, ha ampliado mi visión del mundo. También creo que en ese cofre hay personas. O sea, creo que he conocido muchas personas con las que he podido hacer equipo, ¿no? También, o sea, personas tanto con las que he podido hacer equipo para crear cosas, como este podcast, por ejemplo, pero también personas que admiraba con las que he podido platicar. O sea, creo que el teatro me ha dejado conocer a mucha gente que he admirado y que se ha sentado aquí y que para mí ha sido como muy lindo poder conversar con esa gente que yo veía y decía, estaría bien chido entrevistarlo, y poder hacerlo es muy, muy bonito. Y sí me ha dejado eso, o sea, me ha dejado... a personas me ha dejado mucho conocimiento del mundo, esto que decía, pero también de mí mismo. Esto que dices, porque sí creo que uno aprende a conocerse de otra manera a través del teatro. Claro. Y eso es algo muy valioso que me ha dejado. Sí, eso. Qué Muchas bonito, gracias. qué bonito. Oye, te agradezco mucho. Muchas gracias. Ya hemos terminado, pero te agradezco mucho que vinieras. Te agradezco mucho también cuando puse esa historia y tú contestaste de a mí me interesa. Levantando la manita yo. Te agradezco mucho también y bueno, espero que vaya muy bien lo que queda de Big Love y que también en tu carrera te vaya muy bien. Esperemos que sí. ¿Algo más que quieras agregar antes de terminar? Nada, pues muchas gracias. Gracias por la invitación y pues seguiremos aquí viéndonos. Yeah, Ojalá que sí. Ojalá. Recuerda que para más contenido, videos y recomendaciones pueden seguirme en @rcenateatro en Instagram y X o Twitter y en @rcena_teatro en TikTok. Ahí me pueden poner qué les pareció este especial, que es el primer especial de la temporada. ¿Qué les parecieron estas conversaciones, estas primeras 2 conversaciones con estudiantes, con Héctor y Ale? Y recuerden que nos falta la segunda parte, donde conoceremos a otras 2 estudiantes. Así que estén al pendiente. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Adiós.